¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego del siglo XX. El hombre ha tenido bastantes procesos evolutivos tanto en lo social como en lo intelectual y también en lo jurídico, ¿no? Desde un inicio existió la ley del más fuerte, se impuso la autoridad del quien tenía más poder, del quien era más fuerte físicamente y tenía el carácter de alguna manera sobre la otra persona. Y en este sentido, las creencias también de un ser superior del cual emanaba algún tipo de poder, la creencia en las divinidades, estas situaciones ocurrió en el Perú prehispánico. Luego ya nace el derecho peruano, el que conocemos hoy ya con un sistema jurídico, que somos influencia del derecho romano. Todo este sistema jurídico que conocemos el día de hoy ha ido evolucionando también y finalmente ha influido el derecho romano en nuestro sistema jurídico. En la filosofía del derecho antigua o prehispánico, hablamos también del derecho indígena, donde está relacionado con la tradición, la religión, la naturaleza y entre las creencias que existían en esas sociedades, ha sido analizada y estudiada por los filósofos, teólogos y cronistas de la época, como podemos mencionar a Bartolomé Las Casas, Felipe Guamán Poma de Ayala, José Carlos Mariatti, entre otros. Estas corrientes filosóficas, no solamente del Perú, sino también de Latinoamérica y el mundo, han ido formando dos corrientes filosóficas del derecho que se relacionan en la filosofía del derecho peruano. Hablamos del jus positivismo y del jus naturalismo. Bueno, el jus naturalismo también tiene ciertas variaciones con el jus naturalismo teológico, donde dice que las leyes humanas son cambiantes, sin embargo considera que las leyes divinas son eternas y no admiten arbitrariedad. Esta concepción filosófica también tuvo lugar en el Perú prehispánico, cuando hablamos de la adoración al sol, a la luna, la creencia en las divinidades. De alguna manera se expresó el naturalismo teológico. Ya durante el siglo XVI y XVIII fue dejándose de lado el naturalismo teológico y dando lugar a un naturalismo más racional, donde ya la justicia provenía de la razón humana. Y por otra parte, el positivismo es una corriente filosófica que considera que el derecho es un conjunto de normas positivas que son establecidas por el ser humano y que necesita ser cumplidas coercitivamente por parte del Estado. Es el quien hace cumplir las normas a la sociedad. El positivismo toma como fuente del derecho al ordenamiento jurídico escrito, creado por el hombre, para poder regir en un momento determinado, ¿no? Mientras que el naturalismo se apoyaba de las ideas que existen derechos propios del ser humano como un derecho intrínseco del propio ser humano. Es aquí la diferencia con el positivismo, que ya cree en un derecho más estructurado, un derecho que está tipificado en los distintos códigos y normas de un sistema jurídico. Vamos a ver la influencia de Kelsen en la filosofía del derecho. Bueno, ya a fines del siglo XIX ha predominado ya el positivismo jurídico y está plasmado en la Constitución, en el Perú, en la Constitución de 1933, donde se estableció un sistema de control constitucional. Desde ahí Kelsen ha tenido una fuerte influencia en nuestro sistema jurídico, ¿no? Es por eso que hoy en día consideramos a la pirámide de Kelsen como la forma de poder expresar la jerarquía de las normas. Por eso es válido señalar que este pensamiento se mantiene vigente en nuestro ordenamiento jurídico actual. Hablemos de la influencia del marxismo en la filosofía del derecho peruano. El marxismo se ha influenciado en distintas partes del mundo, ¿no? Sobre todo con las ideologías políticas de izquierda, donde creen que el socialismo y el comunismo puede ser la salida para una mejor sociedad, para una sociedad más equitativa, para una sociedad más justa. El marxismo en el siglo XIX, esta filosofía se fue fortaleciendo aquí en el Perú por José Carlos Mariatti, por Agustín Cueva,
quienes han hecho del marxismo una filosofía, se han dedicado a estudiar esta filosofía y de alguna manera sus ideas, sus teorías de ellos coincidían con la influencia del marxismo. Bueno, el marxismo fundamentalmente está basado en la lucha de clases, no cree en la propiedad privada, cree que el comunismo es la solución para poder tener equidad, para poder tener una sociedad más justa. Luego llegamos al análisis de la teoría jurídica de Francisco Miró Quesada. Este filósofo y jurista peruano ha desarrollado una idea de un proyecto autotélico, el cual está basado en la capacidad que tiene el ser humano para forjar su propio destino mediante el uso del conocimiento. El ser humano, cuando hace uso del conocimiento, ha tenido grandes progresos, ¿no? Hoy en día vemos la tecnología que ha avanzado bastante y todo esto es la capacidad del ser humano que ha tenido para poder avanzar en estos avances tecnológicos. Y también sostiene la teoría del derecho justo. ¿Qué quiere decir la teoría del derecho justo? Que es una conducta o una ley, dice que es imposible que una norma, es imposible que una conducta o una ley arbitraria sea justa, ¿no? Una ley para ser justa, en esto se basa la teoría del derecho justo, que una norma para ser justa no tiene que ser arbitraria, pero además de no ser arbitraria, también tiene que ser simétrica. ¿Y cómo? Lo vamos a explicar luego. Y no necesariamente una norma que no sea arbitraria no necesariamente va a estar relacionada a la justicia. Por ejemplo, si un grupo de alumnos, un grupo de exalumnos forman un club y deciden identificarse con un uniforme de toda la promoción y plasman un reglamento, plasman una norma para poder todos identificarse con ese uniforme, pero resulta que esta norma no es arbitraria, pero no tiene nada que ver con la justicia. Entonces, no necesariamente las normas que no son arbitrarias van a tener que ver con la justicia. Es ahí donde dice Francisco Miró Quesada que la norma debe ser simétrica, ¿no? Y vamos a explicar esto. Y también el derecho justo es el derecho no arbitrario. Una sociedad justa es una sociedad organizada mediante un sistema de leyes que haga imposible el imperio de la arbitrariedad, de la justicia y la razón, y la no arbitrariedad son sinónimos de un mundo moderno. Esto es el pensamiento que defendía, que planteaba Miró Quesada. Aparte para ser simétrica la norma tendría que, a pesar de cualquier transformación o cualquier interpretación que se le dé, no pierda su esencia, no pierda el espíritu de la norma, ¿no? Hoy en día nuestro derecho hay hechos concretos que no están tipificados en la norma. ¿Qué hace el operador jurídico? Tiene que interpretar la norma basada en la doctrina o basada en la jurisprudencia. Es ahí donde muchas veces se desnaturaliza la verdadera intención de la norma, y al desnaturalizarse la norma, esa norma no ha sido simétrica. Cuando una norma tiene el valor de la simetría, es que por cualquier tipo de transformación o interpretación que pueda sufrir, la norma va a tener siempre el mismo espíritu de llegar a la justicia. Entonces, en conclusión, para Miró Quesada, la teoría del derecho justo tiene que ver con que una norma no sea arbitraria, sea simétrica, y sólo así se podrá alcanzar un derecho justo con una sociedad más justa. La teoría que desarrolla el filósofo Francisco Miró Quesada busca establecer un sentido inspirado en la justicia. Y casi todos los filósofos buscan o aspiran con sus teorías a alcanzar la justicia, alcanzar una sociedad más justa. Con la aplicación de la teoría del derecho justo se puede ayudar a solucionar diversas problemáticas en nuestro país. Hoy en día la inseguridad ciudadana es un grave problema en nuestro país, ya se está volviendo incontrolable, y nuestros legisladores equivocadamente endurecen las penas o
si es 20 años, ponen 30 años. Esto no está dando ningún tipo de soluciones. Y la solución está aquí en la teoría que nos dice Miro Quesada, ¿no? Para lograr que una norma sea justa, tiene que ser no arbitraria y tiene que ser simétrica, por más transformaciones que puedan haber o cualquier tipo de interpretación que se le pueda dar, no se puede desnaturalizar esa norma. Hoy en día la policía tiene graves problemas para combatir la delincuencia, ya que de acuerdo a informes de la propia Policía Nacional, tenemos a más de 60 efectivos policiales procesados por haber abatido delincuentes. Y 15 de ellos están sentenciados. Y esto es grave, ¿no? Porque no hay una norma que sea justa, no hay un derecho justo donde pueda a nuestra policía garantizarle y darle la seguridad jurídica de que pueda combatir la delincuencia y que no se va a ver comprometida en algún proceso. Incluso hay policías que por abatir delincuentes están en la cárcel. Y el problema es acá que el legislador no ha tenido en cuenta, o el legislador no tiene la capacidad de poder legislar una norma que auspicie, que propicie un derecho justo. Además, otro de los graves problemas también que podemos señalar en nuestro país es la contaminación ambiental, la minería ilegal, la tala indiscriminada de árboles, que también es otro problema grave en nuestro país y que también es susceptible de poder aplicar normas con la teoría de Francisco Miro Quesada. En conclusión, diremos que el derecho no ha sido ajeno a las influyentes corrientes filosóficas antes, durante el siglo XX. Es decir, las distintas corrientes filosóficas han influido en el Perú, en el mundo, en el Perú prehispánico. Han influido este tipo de corrientes filosóficas incluso de otras partes del mundo. Las corrientes filosóficas distintas han influido en el derecho peruano. En el Perú se aplica la jerarquía de normas aplicando la pirámide de Kelsen. Es decir, se mantiene vigente esta teoría filosófica de Kelsen. También hacemos mención al positivismo crítico de Ferrajoli, que se centra en la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Nuestra constitución política, el fin de la sociedad y del Estado es la persona humana. Por lo tanto, es fundamental el respeto de los derechos de la persona, los derechos fundamentales de la persona. Nuestras recomendaciones sería promover la importancia de las teorías filosóficas para el trabajo del legislador y para la producción de normas que puedan alcanzar justicia. Aquí hay una tarea grande para nuestros legisladores en la producción de normas que no sean arbitrarias, que tengan relación con la justicia para poder alcanzar una sociedad más justa. Los operadores jurídicos tienen que procurar la transparencia en cada caso concreto que puedan tratar para ayudar en alcanzar la justicia. Muchas veces la falta de normas, la doctrina permite interpretar una norma, pero muchas veces los operadores jurídicos o los magistrados también han interpretado con intereses personales, y es ahí donde la corrupción comienza a operar en la justicia y terminamos sin poder tener acceso a un derecho justo, como dice Francisco Miro Quesada. Muchísimas gracias por su atención.